Las enseñanzas de Cristo. Lección 8. La Iglesia. Hola, el tema de este estudio es lo que Jesús enseñó con relación a su iglesia en esta tierra. Es verdad que los evangelios solo registran 3 ocasiones en las que Jesús menciona a su iglesia, pero es indiscutible que la iglesia, la idea de una iglesia organizada, no es una invención de algún ser humano. Los apóstoles la tenían bien clara porque recibieron la enseñanza de Jesús y porque encontraron en el Antiguo Testamento argumentos suficientes para creer que Dios siempre tuvo un pueblo especial en este mundo. Comenzando por Adán, pasando por Noé, Abraham y el pueblo de Israel. Bueno, comenzaremos este estudio leyendo Mateo capítulo 16, versículo 18. Este es un versículo un poco controvertido. Dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Sabes, querido, hay muchos cristianos hoy que creen que en esta declaración Jesús le estaba dando la autoridad de la iglesia a Pedro cuando dijo que él era la roca. Pero según el contexto de este texto que acabo de leer, Jesús no se refería a Pedro como la roca, sino a él mismo, a Jesús. En el idioma griego en el que encontramos registrado este texto bíblico, no hay ninguna confusión porque la palabra roca es Petra y el nombre Pedro es Petros. En el original griego, Jesús dijo: tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. No hay confusión. Claro que en español y en portugués tenemos confusión. La idea de que Dios es la roca y que ningún ser humano lo es, esa idea de que Dios es la roca era clara en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí en Deuteronomio capítulo 3 o 32, versículo 4 dice: Él es la roca y sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. ¿Quién es la roca de acuerdo a este versículo? Dios. Ahora veamos lo que dice Salmo 28:1. A ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. ¿Qué dice aquí? ¿A quién clamaba el salmista? A Dios. ¿Y cómo lo llamaba? La roca, roca mía. Por otro lado, el propio apóstol Pedro, mira, el mismo Pedro, que muchos dicen que es la roca, el propio Pedro, lejos de creer que él era la roca, mira lo que escribió en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pedro habla en estos versículos de Jesús como la piedra angular, como la roca en quien la iglesia es construida. Ahora, querido, si Pedro nunca creyó que Jesús había dicho que él, Pedro, era la roca en quien la iglesia sería construida, ¿por qué nosotros tendríamos que aceptar esa idea hoy? Pensemos ahora en la iglesia de Dios en esta tierra, pero pensemos de la siguiente manera. Si Dios es amor y si Jesús es Dios, consecuentemente, la iglesia de Dios, cuyo fundamento es Cristo, tiene que ser la iglesia del amor. Y esa iglesia tendría que vivir en unidad, porque en el amor no hay división. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones de Jesús antes de ser crucificado fue justamente acerca de la unidad de su iglesia. En el capítulo 17 de Juan encontramos la oración intercesora y en medio de esa oración, en los versículos 21 al 23, mira lo que dice. Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno, Padre,
así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección de la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Mira, en apenas 3 versículos Jesús repite 4 veces la súplica para que sean uno. Quiere decir que este asunto de la unidad de la iglesia es más importante de lo que muchos imaginan. Porque la iglesia podría correr el peligro de pensar que es la iglesia de Dios solo por causa de su doctrina. Y sin embargo Jesús en su oración dice que sean perfectos en unidad para que el mundo sepa. Quiere decir, la más grande prueba de que somos la iglesia de Dios no es la profecía que así lo indica, ni la correcta interpretación de las doctrinas bíblicas, sino su unidad. Por una simple razón, Dios es amor. Y su iglesia es la iglesia del amor. Y en el amor no puede haber división. Claro que necesitamos entender que unidad no es uniformidad. No se espera que todos seamos soldaditos de plomo que no piensan porque hay un líder o un grupo de líderes que piensan en nuestro lugar. No, no es así. La unidad defiende la libertad de expresar las ideas. La verdadera unidad se nutre de la libertad de cada uno de los miembros y respeta las características variadas de cada uno. Somos una iglesia mundial y convivimos con variadas culturas, pero cuando el cuerpo mundial decide, se espera que todos los miembros sigan las determinaciones del cuerpo. Nadie puede, en nombre de la justicia o del amor, atentar contra la unidad, porque la unidad nace en el amor y se expresa en la justicia de sus miembros. Bueno, la base de una auténtica unidad es Cristo. La unidad, como cualquier otra virtud de la vida cristiana, es un fruto del Espíritu Santo. El fruto nunca es la causa, es apenas el resultado. Fruto es fruto. Y Cristo nos dio la receta para producir muchos frutos, entre ellos la unidad. Juan 15, 4 y 5 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Querido, el énfasis en permanecer en Cristo como el camino para la producción de frutos abundantes es incuestionable. Solo que ese permanecer no es un permanecer teórico. No es apenas una declaración romántica basada en palabras bonitas, sino basada en la palabra de Dios. Juan 14, 23 y 24, mira lo que dice. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes no oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Podemos ver en este texto que la intimidad con Cristo es intimidad con su palabra. Por lo tanto, la unidad en Cristo significa unidad en su palabra. La iglesia solo disfrutará de la unidad en Cristo mientras esté unida en su palabra. Cualquier interpretación particular debe ser sometida al cuerpo, porque Dios no dirige un hombre aquí y otro allá, sino un cuerpo organizado. Pero el texto también menciona el amor. No puede haber unidad sin la palabra de Dios, pero tampoco puede haber amor sin la presencia, unidad sin la presencia del amor, porque Dios es amor. Si los cristianos nacimos del amor de Dios, debemos amar a Dios en primer lugar y amar también a nuestros hermanos. El amor y la obediencia a la palabra de Dios son parte de nuestra relación con Cristo. Eso significa permanecer en Él. No puede haber separación entre la palabra de Dios y el amor. No podemos intentar colocar al amor contra la palabra de Dios. Es algo que no tiene sentido. Decir que podemos modificar un poco la palabra de Dios por amor a las personas es hueco, no tiene solidez.
Primera de Juan 2:5, mira lo que dice. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. ¿Ves las tres cosas? Guardar la palabra, la perfección del amor y la permanencia en Cristo son inseparables y nos llevan a la unidad. Uno de los instrumentos que crean problemas a la unidad de la iglesia es la lengua. Solo, querido, que la lengua apenas obedece las órdenes del corazón. El problema humano es el corazón. Y la unidad, la única solución es la presencia de Cristo en el alma. La lengua solo expresa las intenciones del corazón. Jesús dijo lo que está registrado en Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y querido, nadie juzga con la lengua, se juzga con el corazón. Vigilar la lengua en realidad significa vigilar las intenciones del corazón. De todos modos, es necesario saber que una palabra bien dicha o mal dicha puede cambiar el rumbo de una vida. Con la palabra se puede destruir una vida o se puede levantar el ánimo de una persona desanimada. Sin embargo, es necesario también tener en cuenta que el problema del corazón no es solo con la persona que usa la palabra de manera ferina e insensata, sino también con la persona que oye la palabra, con un corazón tan lleno de egoísmo, que solo se pregunta cómo lo que la otra persona está diciendo la ofende a ella o la hiere a ella. Oh, querido, la vida en este mundo no es la vida que tendremos en el cielo. En este mundo, mientras todavía no hayamos llegado a nuestro hogar celestial, lidiamos con una iglesia militante, una iglesia en proceso de santificación, donde hay trigo y hay cizaña. Y si nos va a afectar todo lo que los otros digan, pues no vamos a llegar muy lejos. Cuando Jesús entra a la vida de una persona, cuando permanecemos en Él y mantenemos comunión constante, el carácter de Jesús se reproduce en nuestro carácter y entonces las palabras dejan de ser un problema. Primero, porque ya no las usamos más para herir a nadie. Y en segundo lugar, porque ya no me afectan más lo que los otros digan. Pueden decir lo que quieran, no me va a afectar porque mi corazón está curado en Cristo. Cuando alguien se afecta por las palabras, no es solo el culpable, no es solo el que dice las palabras, sino también el que oye y se deja afectar por eso. Un corazón curado por Cristo es insensible a las insensateces que otros puedan hablar con relación a uno. Este es un asunto que tenemos que tener en cuenta. La verdad es que mientras caminamos en este mundo y mientras seamos aún una iglesia imperfecta, muchas veces tendremos personas heridas en nuestro medio y muchas veces tendremos que pedir perdón y ser perdonados. No hay manera de convivir y mucho menos de adorar al mismo Dios sin comunicarnos los unos con los otros. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, 23 y 24 lo siguiente. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Interesante que Jesús no dice, si tú tienes algo contra tu hermano. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti. No es el asunto de decir, él me ofendió y tiene que pedirme perdón, sino que aunque él me haya ofendido, debo ser yo el que lo busque, el que busque a mi hermano para arreglar las cuentas. Naturalmente, para que esta experiencia sea una realidad, necesitamos que Jesús sea el centro de nuestra vida. Para que el fruto aparezca, necesitamos estar conectados a la vid. Pero hay algo más. Jesús nos enseña cómo tratar al hermano que yerra. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18 dicen, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia.
Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Puedes ver aquí 3 pasos descritos que no pueden ser ignorados cuando se lidia con una persona que erró. Tú ves en la calle a un hermano haciendo algo que no debe hacer, dando un pésimo testimonio del Evangelio. ¿Qué debes hacer? Según lo que Jesús dice, ir y hablar con él. No te hace caso, llama 2 o 3 testigos, vayan y hablen con él. No les hace caso, avísenlo a la iglesia. Y ahí entra la disciplina, que es una expresión de amor. Yo siempre digo, nadie se siente mal porque recibe la disciplina. Las personas se sienten mal por la manera como son disciplinadas. A veces nadie habló con la persona y ya la iglesia lo está disciplinando. ¿Cómo es posible eso? O entonces, yo veo a un hermano que está haciendo algo malo y ya vengo y corro y le cuento a la iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Dónde están los consejos divinos? Ahora, Jesús nos dejó todo esto ¿para qué? Para que aprendamos a vivir como una comunidad de hombres y mujeres que estamos peregrinando hacia el cielo. Pero los consejos bíblicos están ahí para ayudarnos a convivir y a salir victoriosos en medio de las heridas, de las palabras, de las actitudes, de las personas, de tal manera que nada nos afecte y nada haga que nos apartemos del Señor Jesucristo, que es la vida. Que Dios te bendiga.